Buenos días, nuestro nombre es Óscar Gómez Jiménez, Inmaculada Bautista Gil, y vamos a presentar la comunicación titulada Análisis sistemático de la escuela rural. Para hablar de la escuela rural es importante remontarse a sus orígenes, ya que a finales de los 70 hasta principios de los años 80, esta se nos mostraba como una escuela atrasada pedagógicamente en comparación con la urbana. A partir de finales del siglo XX y principios del XXI, la escuela rural adquiere una importancia relevante en el sistema educativo español, en parte por las políticas de agrupamiento escolar que durante más de 20 años han facilitado el trabajo colaborativo entre los maestros rurales y la optimización de sus recursos didácticos, materiales y económicos, como expone Boix en 2011. Además de su percepción social, es importante tener en cuenta que la escuela es una agrupación de centros educativos aislados dentro de los núcleos rurales aunados en torno a agrupaciones, también denominados centros rurales agrupados, que configuran un recurso completo educativo, que estructura y distribuye los recursos del estado de bienestar a la totalidad de la ciudadanía. Dentro de la configuración de la escuela rural son diferentes los autores que destacan la organización interna alrededor de tres tipos de centros: centros unitarios, centros multigrado y escuela graduada, como García Prieto, Pozuelos Estrada y Álvarez Álvarez en 2017 o Magro Gutiérrez en 2019. Estos centros se han convertido en el foco de atención pedagógica a raíz de la pandemia causada por la COVID-19. Además del auge de los movimientos sociales y ciudadanos en pro de la repoblación de las zonas rurales nacionales. Pero a pesar de encontrarse en el centro de atención, son múltiples las características que se deben analizar y tener en cuenta, como son las limitaciones en la formación del profesorado, la deficiencia en los recursos, las políticas educativas marginales, los contextos de la propia ruralidad, etc. Por ello, este estudio se centra en analizar la literatura científica respecto a la escuela rural, para establecer una radiografía de esta y conocerla y fomentar un diálogo abierto para su mejora. Para dar respuesta al objetivo general de esta investigación, los objetivos específicos que nos hemos establecido en esta revisión sistemática han sido mostrar el estado de la literatura científica en torno a la escuela rural y exponer los temas y planteamientos de la investigación sobre la misma, para así poder determinar en qué punto se encuentra la investigación en este campo. Para la elaboración del método de investigación se ha optado por seguir las directrices establecidas por la Declaración Prisma, de acuerdo con su diagrama de flujo y la lista de verificación CAPS, incluyendo los ítems relacionados con el objetivo de este estudio y a efectos de elaborar la revisión. La búsqueda de la literatura científica se ha realizado en la base de datos Web of Science, utilizando como términos escuela rural, Rural School y Rural School Spain. Los criterios de inclusión han sido estudios en español e inglés entre los años 2002 y 2022, realizando 2 filtros o revisiones para seleccionar los artículos de este estudio. Se han seleccionado un total de 40 artículos, categorizados por título, autor, año, país, palabras clave, tipo de documento, número de participantes, metodología y principales conclusiones. Estos 40 documentos seleccionados se han sometido a una evaluación de calidad siguiendo los parámetros de la lista de verificación CAPS, como hemos indicado anteriormente y como se resume en la tabla que presentamos. Como resultados del estudio, hemos de destacar que el contexto natural es una de las principales virtudes de la escuela rural, ya que supone un objeto de estudio, un contenido, un espacio, un recurso que permite utilizar distintas metodologías dinámicas y activas enmarcadas de la propia realidad vivencial del alumnado, permitiendo un aprendizaje experimental sobre la realidad misma. Dicha realidad permite que el alumnado disfrute, respete y aproveche una amplia gama de recursos sostenibles, especialmente en determinadas áreas, como es el ejemplo de la educación física. A la hora de establecer los recursos de los que dispone la escuela rural, son múltiples las investigaciones que exponen una diferencia entre la dotación de recursos como medida compensatoria y su aplicación práctica real, ya que dependiendo de la comunidad autónoma, dichos recursos varían. En aspectos como la digitalización, autores como Villagrá, García Sastre, Carramolino, Arranz, Gallego Lema y Jorrín Avellán en 2013 y Raso, Hinojo y Sola en 2014
exponen que la digitalización requiere una formación permanente propia por parte del profesorado, así como una mayoritaria tendencia a poner a disposición de los centros educativos sus recursos personales para implementar estrategias y dinámicas en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Respecto al alumnado, los estudios destacan un perfil de alumnado seguro, autónomo, responsable, vinculado a su propia realidad y cuyas relaciones sociales parten del epicentro del centro escolar, siendo esto un aspecto muy importante del currículo. Ese currículo escolar, siguiendo a García Prieto, Pozuelos Estrada y Álvarez Álvarez en 2017, parte de un uso mayoritario del libro de texto, que permite homogeneizar la educación y facilita la pérdida de identidad propia y del uso del espacio natural con el que cuentan los centros rurales. La escuela rural, como espacio de conexión social, permite una cercanía entre familia y escuela, aunque son diversos los autores que exponen que esta dicotomía, lejos de ser un punto de unión, supone un problema en la participación de la comunidad educativa dentro de la realidad escolar. Las investigaciones analizadas exponen que hay una carencia importante en investigación sobre la escuela rural, especialmente en la multigraduación y el multinivel, así como que existen trabas para la obtención de datos necesarios que permitan fomentar la misma y crear políticas reales y adecuadas a la escuela rural. Una vez realizado el estudio, hemos de destacar que el contexto rural supone un potencial de recursos educativos que permiten emplear metodologías activas y participar en la vida comunitaria. Sin embargo, la utilización mayoritaria del libro de texto limita el aprovechamiento del medio natural como recurso. Las políticas educativas, a través de las normativas nacionales y regionales, tienden a compensar con recursos las desigualdades de las zonas rurales. No obstante, la realidad difiere de la norma legal, ya que los recursos, en ocasiones, tanto tradicionales como digitales, no llegan adecuadamente a los centros rurales, suponiendo un hándicap a la hora de establecer equiparaciones con los centros de zonas urbanas. La inestabilidad de los recursos humanos de los centros rurales también supone un condicionante de este aspecto. La utilización de las TIC como un recurso educativo y pedagógico en las zonas rurales es complejo por la falta de dotación de herramientas digitales, pero también por la falta de formación reglada del profesorado, quien además de formarse libremente para dar respuesta a las necesidades individuales del alumnado, en ocasiones tiene que poner a disposición de los centros sus recursos digitales personales para poder suplir las carencias de recursos que existen en los centros y, a su vez, cumplir con la legislación vigente. La relación entre la familia y la escuela, dentro de estos contextos rurales, es variable. Existe una tendencia positiva a la participación familiar debido a esa cercanía, pero en ocasiones esta es superficial, como exponen Rivas, Leite y Cortés en 2011, dado que la intervención de esta parte de las familias excede algunas veces las competencias de la colaboración del tándem escuela-familia, llegando a poder suponer un problema en la autonomía del profesorado y en la organización escolar de los centros. A nivel general, podemos concluir que la escuela rural es un entorno perfecto para que exista una buena coordinación entre todos los agentes de la comunidad educativa y se desarrollen proyectos de acción comunitaria entre la escuela, la comunidad y el resto de miembros, haciendo a la escuela partícipe y agente de cambio de la realidad social rural en la que vive el alumnado. Esto conlleva un proceso a largo plazo y una formación específica que se encuentra dificultada por la inestabilidad en las plantillas de profesores, una falta de formación específica sobre la escuela rural y, en ocasiones, por la movilidad en la tipología del alumnado, ya que estos centros rurales cuentan con un amplio porcentaje de alumnado itinerante debido a sus situaciones familiares y laborales. Como conclusión, el análisis de estos artículos nos ha dado una imagen nítida de la escuela rural, sus retos y sus desafíos, para así poder establecer un sistema educativo inclusivo y dinámico dentro de las tipologías de las comunidades sociales, ya que en la España actual gran parte del territorio es considerado rural y, gracias a esta redistribución de recursos del estado del bienestar, la educación ha de llegar en igualdad de condiciones
a toda la ciudadanía, posibilitando la igualdad de condiciones y la no discriminación como principios rectores educativos. Muchas gracias por su atención.